Bem-vindo a Tenerife Winter. Hoje eu falarei um pouco sobre Aging Frameworks. Tenho muitas novidades para vosotros. Vamos allá. Vale, antes de empezar, quero agradecer a nossos patrocinadores e a organização. Sem eles, este evento não seria possível. Assim que nada, graças por eles. Vale, me apresento. Me chamo Brinda Silva Fernandes. Bueno, la gente me llama de Bri, ¿vale? Llevo toda a vida, bueno, mais de 20 anos trabalhando no mundo da tecnologia, solo em NTT Data llevo 15 anos. E nada, me he especializado em várias áreas, ¿vale? Pero actualmente trabalho em uma área de assistentes conversacionais de NTT. Assim que hoje eu contarei um pouco sobre o que é Aging Frameworks, ¿vale? Vamos ver o que são os agentes e muito mais. Pero antes de empezar a falar de agents, vamos a navegar um pouco a la introdução. Vamos entender um pouco o que é um agente, o que é os LLMs, por que necessitamos de agents. E, por supuesto, ao final tendremos um montão de demos e, además, compartilharei com vocês algo que estou criando com agents que é bastante complexito para que veáis tudo o que se pode fazer com agents. Vale? Vou esperar, eu vou poner aqui. Vale. Vamos começar com o tema para entender um pouco como funcionavam as coisas antes, ou como funcionam os LLMs, não? E por que necessitamos de agents. Hasta quando hacemos uma chamada a OpenAI, por exemplo, nós o que hacemos introduzimos nosso prompt, não? Que não são essas instruções, do que ele passamos a informação que passamos ao LLM, e o LLM nos contesta. Isto está genial. Pero o que passa quando necessitamos ir um passo mais allá, não? Em plan, vale, eu le pido ao LLM, por exemplo, que me crie uma aplicação, o que utilizamos GitHub Copilot, iCurso, Antigravity, pois, como funciona isso por debaixo? Pois por debaixo não deixa de ser uma petição. Pero claro, se hacemos uma petição diretamente a OpenAI, seguramente nos indica os passos, ou hasta mesmo nos dê um montão de códigos, pero é uma chamada. Nós recebemos o texto e aí nos quedamos, vale? Assim que quando hacemos uma chamada normal aos LLMs, pois recebemos a instrução, pero aí se queda. Assim que Microsoft e outras empresas como LangChain, o que sacaram é um framework para fazer algo mais. Em plan, uma vez que o LLM contesta esta informação, o que hacía falta era criar funções que hicieran coisas por nós outros segundo as instruções, segundo a informação que nos envia o LLM. Daí nasce a necessidade de ter um framework como Semantic Kernel, e o que vamos ver hoje que é a evolução de Semantic Kernels, que é de frameworks, vale? Assim que aqui a necessidade basicamente vem porque necessitamos funções de negócio, necessitamos orquestrar. E a partir deste ponto é onde empieza um pouco a película. A ver, que são os agentes? Vamos começar pela parte básica, não? E vamos pensar sobre tudo o que eram os agentes de antes e o que são os agentes de agora com a chegada dos LLMs. Bueno, a chegada já há uns 3 anos, mas bueno, vamos pensar como funcionava antes, não? Antes, quando nós utilizávamos os assistentes conversacionais de antes, não? Basicamente, o que hacía era algo relativamente simples. Simples entre comillas. O que eu utilizava era NLPU, não? A linguagem de processamento natural, de linguagem natural, e o que hacía era entender o que o usuário ha solicitado, vale? Isto é o enfoque anterior. O usuário escrevia, por exemplo, quero onde está meu pedido, ou quero informação sobre tal, e o que hacía o LLM era detectar o que ha escrito o usuário e de forma um pouco inteligente, a parte mais inteligente como tal, era a parte de detectar esta intenção, não? Pois o usuário ha perguntado por hotéis, então, pois vamos a ir por este caminho daqui, não? Como souberam um montão de ifs no código, que dependendo da intenção que detectava, ia por um caminho ou por outro. Vale, isto era o mundo anterior, não? O mundo viejo dos flujos
estáticos, não? Que de certa forma havia a inteligência esta, que não é pouco, que em plan detectava o que o usuário estava buscando, não? E a partir daí, pues, tinha uma série de condições que enviava o usuário por uma parte ou por outra. Agora, vivemos algo muito mais potente. Em plan, vivemos numa época onde os agentes são capazes de perceber, em plan, detecta a intenção. E logo pensa, o usuário me perguntava sobre hotéis e raciona sobre os hotéis. Tem a capacidade de mirar se tem informação, funções internas, MCPs, que podem ajudar-lhe a generar esta resposta, não, ao usuário. Em plan, e logo, uma vez que mira a informação que tem, as ferramentas que tem a capacidade de actuar segundo a informação que o usuário ha solicitado, não, a intenção como tal, segundo os raciocínamientos que ha hecho, mirando as ferramentas, as funções que tem. E ele, por último, pues atua com um específico concreto. Não, se o usuário ha perguntado hotel, lo normal é mirar se temos alguma ferramenta de hotel para buscar se temos fechas, disponibilidade, quantos hotéis temos, para poder unir toda esta informação, passá-lo ao LLM final, não? Que genere a resposta indicando, por exemplo, vale, pues sim, temos os hotéis estão disponíveis na fecha e además tem um preço que oscila entre tanto e tanto. O LLM, ao ter informação, pues é capaz de organizar esta informação e generar uma resposta coerente ao usuário. Em plan, o enfoque atual é muito mais potente do que o anterior, não? Que basicamente seria um montão de ifs com cajitas de textos fijos e movidas assim, não? Assim que vemos o potencial. Vale, vamos já profundizar um pouquinho mais sobre isto. Assim que o que hemos falado é a intenção, não? Vamos ver este exemplo, não? O usuário disse, ¿dónde está meu pedido? O racionamento, necessito buscar este pedido na base de dados? Assim que, neste caso, não, neste caso concreto, pues, tem uma função, um MCP, que é buscar pedido, e o LLM lo que hace por debaixo é, vale, pues, se o usuário ha perguntado isto, tem todo o sentido do mundo que eu chame esta função buscar pedido. Assim que chama a função buscar pedido, e com isso, pues, é capaz de recuperar o pedido e passar a informação ao LLM para generar a resposta. Pero además disto, podemos ter memória, tanto a nível de contexto como podemos ter memória, tanto actual como de todo o tempo, não? De largo persistência, não? Que podemos utilizá-lo para generar a resposta. Por exemplo, neste caso, pues já de 5 minutos perguntou por o produto X, agora por seu pedido. Pues seguramente o usuário habrá realizado uma compra com este produto. Em plan, ele vai tendo ferramentas que pueda chequear, pues tendrá uma base sólida para generar uma pergunta que conteste a necessidade do usuário. Pues mira, tu pedido com o produto X ha salido está em preparação para enviar-te, por exemplo, não? Aqui um pouco inventando o caso de uso. Assim que vamos a mirar um pouquinho mais ao detalhe para que os conceitos básicos nos quedem muito claros. O primeiro que o usuário faz ao utilizar os LLMs é fazer a pergunta, não? Neste caso, como pode ser onde está meu pedido ou o que seja, não? Uma vez que o LLM tem esta informação, o agente analisa o contexto, analisa o contexto prévio, não? Se lo tem, em plan, se o usuário já ha perguntado por um produto, por um pedido, pues, em plan, pode mirar se o usuário ha hecho pedidos antes, em plan, aqui, segundo nossa necessidade de negócio, pues, manejaremos uma coisa ou outra, não? Assim que o agente tendo a pergunta do usuário, o contexto, o que faz é tomar uma decisão, em plan, lista as ferramentas que tem atualmente, não? E a partir daí, mira segundo o que o usuário ha perguntado, que ferramenta tem sentido, não? Aqui já começamos a falar de protocolos MCP, em plan, tem sentido chamar o que é
algum MCP externo, como conexão a base de dados, persistências locais, MCPs locais, em plan, además entra a parte de agentes, não? Agent to agents, não? Que de certa forma, em plan, a lo mejor é um agente orquestrador e é um agente específico que é o agente responsável pela parte de pedidos, que também este agente poderia dizer, mira, o usuário ha perguntado por esto, este é o contexto, pues passa a outro agente para que solucione o problema e o outro agente quando solucione o problema te lo envia de novo. Em plan, aqui entra um pouco o flujo, não? Vale, pues vamos a... Aquí, de certa forma, a gente decide que herramientas utilizá-lo, ¿no? Con el estado que lo ha hecho. El agente ejecuta las herramientas, las MCPs, las tools, las funciones internas, ¿no? Esse seria o seguinte passo. E logo, com toda esta informação, que é isso que eu comentava antes, el agente lo que vai fazer é generar a resposta ao usuário. Assim que o seguinte passo, o agente devolve a resposta ao usuário, guarda em contexto a informação que ha enviado, não? Para poder utilizar na seguinte pergunta, de forma que não seja como a película esta, não? Onde está meu coche, não? Ele sempre entra em um bucle infinito, não? Desta forma, a gente tem a capacidade de saber o que ha perguntado o usuário e a seguinte interação do usuário, pois tendrá em conta que já consultado os pedidos e tal, que a lo mejor é o momento oportuno de enxufar um novo produto, alguma recomendação, para que siga comprando e que siga generando negócio, não? Vale, agora vamos ver o que são o contexto a curto prazo e o contexto a largo prazo, vale? Que é uma parte fundamental quando criamos um assistente segundo o que queremos criar, não? Algumas vezes tem sentido. Por exemplo, quando nós utilizamos as máquinas chamadas LLM normal, não? Mediante uma app, se nós já fazemos uma pergunta e não adjuntamos o contexto e logo perguntamos algo sobre a pergunta anterior, pois não sabe de que estamos falando. Daí a necessidade de ter contexto, vale? E os contextos se podem separar em contexto a curto prazo, não? Que pode ser o contexto da conversação atual, e podemos implementar o contexto de largo prazo, que podemos, por exemplo, persistir a informação em alguma base de dados e tal, de forma que tenhamos um resumo do perfil do cliente, que antes de começar a contestá-lo, pues tenemos en cuenta esta información. Por ejemplo, este es un cliente, ha hecho 8 pedidos, su último pedido ha sido la semana pasada. Así que, ao contestá-lo, tener en cuenta toda esta información para ayudarle de cierta forma mejor, ¿no? Porque si sabemos el perfil del cliente, vamos a poder generar una respuesta de más calidad, ¿no? Así que, cuando hablamos de contexto, não? Quando nos referimos à informação, à memória, não? Quando falamos de contexto, falamos de memória. E teremos memória a curto prazo e memória a largo prazo. E podemos mesclá-lo. Não temos por que utilizar solamente uma. Podemos utilizar ambas, vale? Há que ter cuidado, não? Porque em plan, quanto mais informação metemos em LLM, mais pesado será a consulta, mais toque consumirá e mais tempo tardará em contestá-lo. Pero em plan, daí a importância de ter um contexto um pouco resumido, não? Em plan, não vamos passá-lo aí toda a informação que a experiência será melhor, a resposta tardará mais, ele se pode liar um pouquinho ou passar demasiada informação. Assim que tenha em conta, temos a memória a curto prazo e a memória a largo prazo, vale? E, vale. Agora falaremos um pouco das tools, não? Que são as, em plan, há um conceito que é um pouco, em plan, temos as funções internas, aí temos dois conceitos como tal, não? Temos os MCPs que são funções externas, pero logo podemos ter funções internas em nosso código, vale? De forma que, em plan, o MCP lo que hace pode estar, por exemplo, em outro servidor, bueno, muito provavelmente vai estar em outro servidor, em outro serviço dedicado, e o que são as functions como tal, está dentro de todo o código. E esta parte se chama de kernel agents, lo hace
lo explica, lo funciona relativamente bien. Más adelante veremos un poco de ejemplo, pero piensa que las tools son las herramientas, las funciones. Por ejemplo, el buscar pedido podría ser es una tools, puede ser una función interna, ¿no? Podemos tener una función interna ya definido junto con nuestro agent, ¿no? O podría ser un MCP que conecte, que la definición esté fuera y lo que haga esté fuera, que nosotros pasamos la información al LLM y o LLM pues lo que hace es procesar y enviarnos de vuelta, ¿vale? Assim que quando utilizamos as tools, aqui, os 3 pontos, não? LLM analisa que tools temos disponíveis, não? Que haja um listado, com que parâmetros necessita cada tools, não? E quando chamá-lo. Daqui vamos, aqui falamos dele, como estamos falando de MCP e não explicá-lo muito bem, vamos falar um pouquinho. Modern Context Protocol. O MCP não deixa de ser um protocolo como é HTTP, ¿vale? E o que sirve é para comunicação, para que tu LLM pues, se pueda comunicar de forma eficaz com ferramentas externas que podem enviar informação, para poder listar que funções estão disponíveis e a partir daí, pues, invocar uma função com os parâmetros necessários e obter a resposta para logo poder seguir lo que é o processo, não, de generar a resposta. Assim que os MCPs, de certa forma, são uma espécie de plantilhas, não? Vamos ver aqui como é o formato, que eu creio que é super importante, não? Quando cada MCP, por exemplo, de file system, uno de SQL Server, há um montão de MCPs, não? Luego os pasaré bueno, déjame ver si encuentro una página aquí. Hay una página que de MCPs que explica los que hay y todo esto. En plan, hay un montón. En plan, podemos crear nuestros propios MCPs o podemos utilizar los MIDIs que ya hay, ¿vale? Aqui também, tendo em conta que se são MCPs nossos, pois sabemos o que estamos fazendo. Se são externos, tendo em conta que a informação que estamos compartilhando se está indo fora de nosso sistema, não? Vale, pues um segundo, vou pôr aqui o... Vale, hay esta página de aquí, este repositório que está genial, que já viene un montón de MCPs listo para utilizarlo, ¿vale? En plan, tenemos de SQLite, tenemos... Buah, hay de todo. Fíjate que hay un listado inmenso, por estar haciendo scroll un montón de tiempo. Así que nada, apuntar este repositório de aquí, que se queréis hacer provas com MCPs e com agents, vai ser muito útil, porque aí já há um montão já de MCPs já criado, listo para usá-lo. E además pode utilizá-lo com Python, com .NET, tem suporte a um montão de linguagens. Vale. Hay un punto importante. Nosotros cuando utilizamos Agent Frameworks como tal, tem MCP cliente de forma já integrada, ¿vale? Nosotros quando consumimos um MCP, pues de certa forma necessitamos de um cliente, que de certa forma é quem chama o MCP e ele instala as funções e tal. Este é um ponto um pouco... que muitas vezes não queda claro, não? Há um MCP cliente e há um MCP serve, não? Ele serve é que vai nossa lógica e tem a definição e tal, mas logo necessitamos de um cliente para poder executá-lo, o que é este MCP como tal. E aí a gente lo tem. Vamos ver um pouco agora como é a interface um pouco de um MCP. Además, creo que tenho aqui um exemplo explicando como definir nosso MCP, que a verdade é que é uma tonteria. Vale, para empezar, vale, nosotros cuando hacemos una petición como tal a un MCP, lo primero que tenemos que hacer es listar las herramientas, ¿no? Que es la función esta que hemos visto en el paso
prévio que eu tenho aqui. Aí um método que a gente lo que hace es lista-me as ferramentas que tenho acesso. E neste caso, pues, ha listado una que es esta, de converter monedas, ¿vale? Si tú te fijas, la interfaz siempre va a ser la misma. Fíjate que interfaz más simples, ¿no? En plan, lo que tiene es el nombre de la función como tal y los parámetros que espera recibirlo. Como podéis ver, los parámetros son muy descriptivos, nosotros como tal lo entendemos, y los LMs también. De ahí está la magia de la cosa, la comunicación, ¿no? El LM lo que va a hacer es, cuando el usuario pida para convertir una cantidad de dólares a euros, pues va a saber, el usuario quiere hacer una conversión. A ver, voy a listar mis herramientas. Tengo esta que convierte monedas y requiere un parámetro de entrada que es la moneda. Bueno, hay dos parámetros, ¿no? En qué moneda quiero convertir, a qué moneda va a ser convertida, ¿no? Y la cantidad. En plan, el LM, al mirar este JSON, le queda clarísimo lo que tiene que hacer. Así que lo que hace es rellenar estos valores de aquí, ¿vale? Y el MCP, por el otro lado, lo que hace es pensar, ¿vale? Bueno, hace sus cositas, ¿no? En plan, tendrá su función ahí .NET, Python, lo que sea. Y recupera estos parámetros, hace la operación que tiene que hacerlo y contesta el usuario, ¿vale? Aquí, de forma que, podéis verlo aquí, que esta sería la respuesta que enviaría el MCP. ¿Y qué haría lo que es el LM? Pues utilizaría esta información para generar la respuesta al usuario, ¿vale? Esta es la idea. ¿Cómo se crea un MCP? Pues he creado tengo un repositório, este de aquí, ¿vale? Que explica cómo crear un MCP. Si tú te fijas, es tan simples como, bueno, hay un SDK de Microsoft. Bueno, si bajáis este repositorio lo podéis ver, que ahora mismo de nombre no me acuerdo cómo se llamaba el paquete, ¿no? Pero básicamente tú lo utilizas, genera una función con una descripción, utiliza MCP Serving Tools, pone una descripción para qué sirve, ¿no? Porque en plan, el LM cuando lista las tools, pues lo que hace es mirar la descripción para saber para qué sirve. En plan, es cierto que si tú pones un nombre de función relacionado al LM es capaz, pero lo suyo es tener una descripción que indique qué hace la función, ¿vale? Y el siguiente paso es definir la función. Y en este caso, este MCP es muy simple, ¿no? Lo que hace es saludar a una persona y lo que espera es el nombre de la persona. Y lo que, de forma que cuando el LM lista las herramientas que tiene y si es algo de saludar, pues tendrá en cuenta este MCP, a veces va a tener en cuenta los parámetros de entrada y bueno, va a tener en cuenta esta función, ¿vale? Que en este caso aquí lo que retorna es el hola y el nombre del usuario. En plan, como podéis ver, aquí con 5 líneas de código se ha definido un MCP, ¿vale? Luego, si queréis entrar más detalle, aquí de cierta forma hemos definido un montón de MCPs de prueba. Mira, aquí hemos creado de conversión, llamando a servicio. Bueno, este es para retornar países. En plan, hace peticiones por internet, en plan, tiene métodos, en plan, define que es un MCP. Vamos a utilizar la dependencia que hablé antes. Mira, era mira qué simples. Utilizamos instalamos esta dependencia en GitHub o en Nugget, en nuestro Visual Studio, y con un par de métodos pues ya lo tenemos. 2 decoradores indicando para qué sirve, los parámetros que es, y aquí por ejemplo lo que hago es una llamada a esta API de aquí, ¿vale? Es una POC de ejemplo, pero a partir de aquí pues podéis tener en cuenta cómo funciona, ¿vale? Vale, vamos a seguir, déjame poner sobre esto para aquí, vamos a seguir, vale, así que vale, ya sabemos un poquito más de MCPs. Ahora vamos a hablar un poco de agents, ¿no? Por fin vamos a hablar un poco de agents, ¿no? Microsoft tenía 2 productos, uno que lo hacía, bueno, un equipo de producto y el otro el equipo de investigación, ¿no?
Y lo que ha hecho es unificarlo, porque de cierta forma lo que era AutoGen estaba muy enfocado para flujos, ¿no? Para que los agentes colaboraran entre ellos, que esto es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que la idea es que los agentes no es solo tener un agente, es tener bueno, de cierta forma un ejército de agentes, un orquestador que de cierta forma se comunica con los agentes, que habla entre ellos, que soluciona problemas. Vale, pues toda esta parte AutoGen lo tenía súper bien hecho, ¿vale? Y uno de los problemas es que solo estaba disponible en Python y siempre ha sido un producto, no ha sido release creo que nunca, ¿vale? Y luego estaba Semantic Kernel, que sí que estaba disponible en .NET, pero no cumplía todas las necesidades, en plan, no, por más que funcionaba muy bien, no estaba preparado para la parte que AutoGen sí que lo estaba. Así que Microsoft lo que ha hecho es crear un producto nuevo unificando los dos conceptos en uno, ¿vale? Y de ahí nació lo que es Microsoft Agent Framework. Vale, aquí podemos ver un poco cómo funciona, ¿no? Lo que es la arquitectura de agents como tal, ¿no? Podemos ver que están los LLMs, que la parte guay es que no, en plan, tú puedes utilizar los LLMs que quieras dentro con agents, no tienes que utilizar sobre OpenAI o Foundry, puedes utilizarlo o Llama, en plan, o crear tus propios proveedores. Esta parte está genial. Luego, la parte que comuniqué antes, tiene MCP cliente inactivo, así que es súper fácil de utilizar los MCPs, los call functions, de forma que tenemos todo lo necesario para crear agentes súper potentes. Vale, y también agents también tiene la parte de agent to agents, ¿no? En plan, por más que tú puedas crear tus agentes en agents, si hay otros agentes que también es compatible con Agent to Agents, que está desplegado en otra cloud, con otra tecnología, pues Agent Framework está preparado para se comunicar con él y tener una colaboración activa, ¿vale? Y tiene algunas funciones bastante interesantes, Agents también, que imagínate, si nosotros si tenemos un agente que orquestra muchos agentes, que hace un montón de procesos por debajo, tenemos que es punto de control, que de cierta forma, si estamos haciendo operaciones muy costosas, imagínate, que está ahí procesando durante 12 horas seguidas y hay un fallo como tal, Agents lo que tienen son los puntos de control, que lo que nos permite es básicamente es volver ao ponto que ha falhado logo, em plan, poderia reanudar o processo ou pausá-lo, caso não falhe, ¿no? En plan, es algo bastante interesante. Vale, ahora que hemos hablado un poco, vamos a ver un poco de demo, os comentaré, bueno, os enseñaré un poquito de código y luego un poquito de demo para que veáis cómo funciona, ¿no? Vale, vamos a empezar primero con... dame un segundo, este no era lo que estaba buscando. Vale, voy a listar. Vale, os voy a enseñar que simples es crear nuestro primer agente con Agents, ¿vale? Así que, bueno, antes de entrar en la demo como tal, os enseñaré el ejemplo más básico que tal, ¿vale? Lo primero que necesitamos es instalar el paquete este, Microsoft Agents UI. Punto número 1, es preview aún. Cuando vayamos a instalar en Visual Studio, tened en cuenta, si lo buscamos por Agents, vamos a compartirlo, si buscamos por Agents como tal, y no marcamos la opción de preview, no lo encontraremos, ¿vale? Así que incluir la opción esta, incluir la versión de preview para que se pueda verlo e instalarlo, ¿vale? Es una versión preview, se supone que debería salir pronto, pero aún no hay fechas concretas, ¿vale? Vale, pues entonces, fíjate lo simple que es utilizar los agents como tal. Instalamos la dependencia, ¿vale? En este caso, en este ejemplo como tal, voy a utilizar la API de OpenAI. Así que lo que hago es, teniendo en cuenta que voy a utilizar esto, creo una instancia
de Azure em OpenAI, não? Que neste caso estou utilizando OpenAI. Le passo a URL, as credenciais da Appen Key de OpenAI. Y básicamente lo que hago es creo mi agente. Le paso el modelo que estoy utilizando, ¿no? Aquí no sé, creo que estoy utilizando el 4.1 aquí. Pero bueno, puede ser cualquiera, ¿vale? Aquí nos da una flexibilidad brutal. Y el siguiente punto es ejecutarlo. Fíjate, el siguiente punto es utilizar la instancia que hemos creado de agents, ejecutamos y pasamos el prompt. Y con esto ya obtenemos la respuesta. Vamos a ver ahora qué sería esto a nivel visual, ¿no? En plan, tengo aquí una demo montada, he montado una demo un poco más visual, que es este de aquí, agente básico. Así que aquí, si yo hago una consulta, ¿no? En plan, vamos a consultarlo, no soy muy malo. Hoteles en Madrid. Esto es vale, esto es la información que ha entrado como lo que ha entrado, ¿no? Esta es la información que ha entrado. Déjame mirar aquí un segundo, espera. Creo que ha pasado algo aquí que no me he dado cuenta. Hoteles en Madrid. Vale, vale. Aquí me da lo que es el hotel. Y vale, vamos a ver la respuesta como tal. Fíjate. En el prompt me pregunta por hoteles en Madrid. En plan, no hay prompt como tal. El prompt, la instrucción como tal ha sido hoteles en Madrid. Y aquí ha sido la respuesta. Aquí está el modelo que estoy utilizando. Lo que se ha utilizado de tokens. Y nada, la salida. En plan, bastante simples. Creo que aquí abajo lo tengo un poco explicando un poco el código como ha sido, ¿no? Que es básicamente lo que este es el código que está. En plan, he montado una API que recibe un parámetro, tiene en cuenta las credenciales, pues se pasa el prompt, que en este caso es la pregunta, hoteles en Madrid, y con esto genera la respuesta. Así que con 5 líneas ya tenemos nuestro agente básico. Pero ¿qué pasa si queremos? Pero aquí hay un problema. Si yo hago una pregunta, hoteles en Madrid, y pregunto, ¿qué he preguntado antes? Pues no lo sabe. En plan, es un agente muy básico, hemos hecho lo mínimo del mínimo. Así que esta versión como tal no tiene contexto. Así que vamos a meterlo contexto utilizando agents. Y si nos fijamos como es bastante simples. Agents lo que tiene es una función que se llama getNewTree, que le pasamos, creamos el contexto aquí, de esta forma, ¿no? En plan, lo mismo que hemos hecho antes, definir los modelos, crear tal, pero aquí pasamos el contexto y cuando hacemos la llamada, pues lo que hacemos es pasamos el contexto aquí. De forma, si nosotros en esta demo de aquí preguntamos, yo qué sé, por ejemplo, soy Bri, y ahora le pregunto quién soy, pues como podéis ver, eres Bri, como me dijiste. Así que podéis ver que esta parte funciona relativamente bien. Vale, la respuesta que hemos visto antes era una respuesta básica, ¿no? En plan, era una respuesta que el LM esperaba la respuesta terminar, la API terminar de hacer toda la operación y retornar la respuesta. Si queremos hacerlo por streaming, fíjate, fíjate en esta línea de aquí. Si queremos hacerlo por streaming, que vaya contestando como GPT poquito a poquito, desde utilizar o Hum Async, utilizamos Hum Streaming, de forma que cuando hacemos la pregunta, por ejemplo, escríbame un texto de 3 minutos sobre Madrid.
ele me va contestando poquito a poquito, porque hemos utilizado el modo streaming, así de simples, una palabrita y ya tenemos streaming. Uy, se me ha congelado un segundo. Vale, he vuelto. Vale, ¿qué más? Vamos a mirar ahora un poco de las funciones que os comenté, ¿no? En plan, este es otro ejemplo que está súper guay. Bueno, como ya empezamos, si yo pregunto, tengo funciones, ¿no? Definidas sobre sistemas. Si yo pregunto cuál es el tiempo de Madrid, bueno, como cuál es el tiempo de Madrid ahora, y hago esta petición, lo que hace es, ha detectado una tools de horas, fíjate, de forma que la forma, ha tenido en cuenta aquí esto, ha utilizado esta función. Vamos a ver el ejemplo que tengo aquí abajo. En plan, tengo un montón de funciones, ¿no? Eso funciona parecido con los MCPs, pero es interno. Que yo defino qué hace cada función. Fíjate, si yo preguntara por qué puedo comer en Madrid, pues bueno, en este ejemplo aquí tendría acordado estas opciones, ¿no? Y con esto ya tenemos la parte... espera, he enseñado un poco cómo funciona. Vamos a ver el código completo. En plan, creo mi cliente, defino varios MCPs como tal. Vale, mira, esta es la parte importante que casi me olvidé de contarlo. Pues cuando en el agente, pues puedes pasar los argumentos de las tools que están disponibles. En este caso hemos pasado obtener clima y recomendar platos. Así que cuando se pregunte a este agente, pues va a tener en cuenta esas funciones que hemos definido aquí arriba, ¿vale? Que obtener clima es esta y recomendar plato es esta. Vale, más cositas. ¿Qué pasa si quiero ejecutar modelos locales? ¿Qué pasa si no quiero gastarme dinero? Vale, pues puedo utilizarlo. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando un LM local. Déjame ver si va a funcionar. Mi equipo no es muy potente, así que la respuesta tardará un poquito. Aquí en este caso estoy utilizando Olama en local y creo que estoy utilizando una versión de 8B. Os voy a enseñar un poco el código. Básicamente he definido el modelo que voy a utilizar local. El endpoint es mi local como tal. Y nada, aquí lo que hago es creo una instancia desde ser una instancia de OpenAI, creo una instancia de Olama. Y con esto lo que hago es, utilizo la función, paso de prompt y digo que la respuesta lo haga por streaming. ¿Veis? Bueno, ha tardado un poco, pero me ha contestado. Y esto no me ha costado, bueno, me ha costado 0 euros, si no ha tirado de modelos cloud, ¿vale? Esto lo ha hecho en mi local. Y aquí podemos verlo cómo funciona el streaming. Me va contestando cachitos a cachitos. Vale, más cositas. ¿Qué pasa cuando queremos estructurar los datos? El LM nos puede ayudar muchísimo con esto. Mira, a ver, os voy a enseñar un ejemplo. Antes, en plan, tengo una estructura. En plan, he creado un modelo, ¿vale? Que información personal de una persona. Creo que aquí no lo tengo puesto. Pero básicamente este modelo lo que tiene son decorativos indicando nombre, tal. En plan, tiene los atributos, ¿no? Nombre, años y algo más. Y tiene la descripción. Y el LM es tan listo que solamente haciendo la petición como tal y a la hora de serializarlo pasando el modelo, fíjate que lo que hago es la petición como antes, aquí no hago pre-stream, lo hago normal, obtengo toda la respuesta y me lo leo. Mira, voy a ponerlo aquí, mira. Soy Bri, trabajo en NTT Data y tengo 43 años.
Cuánta información personal. Y fíjate cómo que bien lo ha hecho. Aquí está, mira, lo ha reconocido la estructura. Lo ha peleado. Y bueno, creo que me voy a quedar un poco corto, pero también se puede crear agentes de Foundry directamente con Semantic Kernel. Podemos crear workflows com Semantic Kernel ou com Semantic Kernel, com agent, de forma sequencial ou de forma paralela. En plan, imagínate, aquí tengo unas POCs como tal. Bueno, os enseño. No, espera que. Bueno, os voy a enseñar el ejemplo de Foundry. El ejemplo de Foundry, para crearlo como tal, hay un parámetro. A ver si lo encuentro aquí. Mira, con solo utilizar la persistencia agent clientes y pasando el endpoint de Foundry, las credenciales, ya queda persistido, de forma que luego ya queda creado el agente de Foundry y podemos consultarlo o mediante aquí o usarlo directamente con la URL de Foundry. En plan, está muy interesante. En resumen, Agent es muy potente, se puede hacer muchísimas cosas, es muy parecido a Semantic Kernel. Si tienes una aplicación de Semantic Kernel, si quieres migrarlo a Agent, hay un montón de tutoriales y no es complejo. Y os recomiendo un montón utilizarlo. Lo estoy pasando pipa utilizando. Por último, voy a compartir lo que estoy montando con Agent para que tengáis una idea del potencial. Este es un proyecto un poco de hobby que yo tengo, ¿no? Para mirar un poco hasta qué punto puedo llegar con Agent, ¿no? Y aquí lo que hice fue montar una consultoría que tengo un montón de agentes, ¿vale? Agentes registradores, de arquitectos y tal. Y lo que hago básicamente es definirlo utilizando Agent Framework por debajo. Lo que hago es indicarlo mi prompt, qué tools va a tener acceso a este agente y con quién se va a poder comunicarlo. En plan, y lo que he logrado es crear una especie de GitHub Copilot utilizando Agent por debajo. Así que nada, os recomiendo que utilice. Yo de cierta forma estoy bastante emocionado porque creo que los modelos de LLMs, todas las herramientas que tenemos, podemos crear cosas increíbles. Y hasta aquí, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en redes. Espera, comparto aquí mis contactos. Pues no lo he puesto. Aquí está. Bueno, los que queréis me seguir, pues me podéis encontrarlo fácilmente por Eubrine, ¿vale? Hasta luego.